aquí. Sí. Guatemala, el país de la eterna primavera. Despierta, entreabre los vidriosos ojos triangulares. Giran sensuales y sin agilidad sus numerosos ejes, y apoyada sobre su anillo predilecto, suelta de golpe su poderío bíblico, y tritura y se traga la eterna primavera. Es Efraín Ríos Montt, el general, esa boa anaconda que envuelve y comprime con pegajosa intimidad a Guatemala. ¿Qué, Y la gente pluma? explotó en aplausos y se pararon, el público se paró en ese momento, ¿verdad? Y bueno, posteriormente en Guatemala fue la verdad una experiencia muy bonita. Sí. Algo que me di cuenta en Guatemala fue que a él le gustaba el boxeo. Yo no, eso no lo sabía. Él a las 7 de la noche, el sábado, él estaba viendo su programa de boxeo. Yo sé que él hizo muchas cosas desde chiquito. Yo tengo algunas frases, encontré una tan linda que dice: en mi vida hice de todo, diversidad de trabajos, desde vender pan cuando era muchacho hasta ser poeta. Y hay otra linda que tengo aquí: todos los días se aprende de las personas, de las imágenes de los niños, de los animales, de la relación con los animales es muy particular, porque te enseñan a no perder el instinto. Mira qué frases las que tengo acá. En mi vida adquirí siempre la psicología del viajero, que es viajar para reformarse, porque reformarse es vivir. Son frases lindas que yo tengo y que he recogido de él, y que tengo otras más para que en algún momento también recordemos. Sí. Ingrid, yo sé que también te ha inspirado muchísimo el poeta. Y traes algunos otros fragmentos que también sé que ya te está picando, ¿verdad? Y le damos paso también para que junto a Carmen y Salvador recordemos esa gran obra, la obra inmortal de Roberto Sosa. Sí. Yo no tuve el honor, ¿verdad? Porque yo pienso que este es un gran honor y el placer de poder conocerlo. Yo lo conocí de lejos, recordaba, mientras leía algunas cosas, leía un fragmento de un escritor que tuvo la experiencia de ir en un bus, sí. Iba para la Miraflores y se sentó a la par de él, y él empieza a hacer una radiografía de ese instante que se sentó a su lado, y él es escritor, él es poeta también, y él sabía que él era Roberto Sosa, pero no se atrevía a hablarle, a preguntarle, algo, sí. Y él empieza a hacer un diálogo dentro de sí mismo. Yo recuerdo que en una ocasión andaba en un evento y lo miré, y fue así, ¿verdad? Fue como, me identifiqué en ese momento mientras lo leía y recordé ese instante, verlo así, ¿verdad? Sí. Verlo de lejos. Era impresionante. Yo creo que es mucho tremenda, más impresionante haber compartido su trabajo, claro, sí. Haber convivido con, no solamente con el poeta, sino con el hombre, claro, ¿verdad? Sí. Con el padre, con el esposo. Así es. Yo he leído parte de su obra, no la he leído toda, pero dentro de toda su obra hay una que me llama más la atención. Claro, mi línea es más romántica, sí. ¿No? Ya sabemos, aquí en Confianza lo romántica que ya es. lo saben. Y me encantó Máscara Suelta. Me fascinó. Es una combinación de dos puntos, ¿verdad? Sí. Lo negro, lo blanco, el agua, la tierra, y es una combinación tan rica. Y hay una poesía que me gusta mucho, La estación y el pacto. Ni la ventana que entredibuja el viejo campanario, ni aquella ingenuidad de primer grado del insecto viudo que aún sobrevuela mi infancia, ni la amistad del libro me hacen falta. Tus manos al alcance de mis manos me faltan, como las compartidas soledades. Necesito, lo sabes, las gemelas alturas de tu cuerpo, su blancura quemada, y ese pez que vuela azulinante hacia el final de tus desnudeces, abriendo y cerrando los labios de tu fuerza oscurísima. Y a mí me pasó algo impresionante, sí. Mientras en la tarde retomaba y buscaba y leía, y qué impresionante es llevar a tus labios, a nosotros como poetas de alguna manera,
Qué impresionante es llevar a tus labios las palabras de alguien de este nivel. Por supuesto, tremendo, tremendo, ¿no? Es un sabor diferente y entrar normalmente uno lee su poesía y está en sus propios zapatos, ¿no? Así es. Pero tener que meterte en el espíritu, en los zapatos, en la letra, en la palabra, en la mano de quien lo escribió, es un honor, es un privilegio y no es tan fácil. Así como él en este momento se siente honrado de la manera en que lo leíste. Y Eso lo está disfrutando y lo está disfrutando en grande. Eso espero, así como toda nuestra teleaudiencia, definitivamente. Claro. Vamos a hacer un pequeño break, ¿les parece? Para que ya al regreso también, yo sé que Salvador también ya está requete picado por hablar de Roberto Sosa. Así que, ¿verdad? Entonces, solo unos breves minutos, estimados televidentes, y ya regresamos con este homenaje sincero, tributado con todo el corazón para el poeta universal, Roberto Sosa, en Confianza. Ya venimos. Porque hablar es más bonito en confianza, con un programa dedicado a la memoria de don Roberto Sosa. Su obra Los Pobres dividió en dos la historia de la poesía en Honduras, para siempre. La literatura vanguardista por una parte y la literatura contemporánea por otra. Su estilo inconfundible sobrepasa los esquemas y lo convierten en un digno representante de la lírica nacional. Nunca permitió que las lisonjas y los oropeles lo sedujeran, prefiriendo vivir una vida muy modesta junto a su familia, que hoy tengo el privilegio de tenerla aquí conmigo, gran parte de ella. Salvador, Madrid, tienes la palabra. Bueno, yo interesado en tres aspectos fundamentales de la obra de Sosa. Sí. El primero tiene que ver estrictamente con ese que vos mencionabas, de cómo la imagen de Roberto Sosa aparece en el escenario de la literatura hondureña y de una vez establece otro tipo de discurso. Sí. Anteriormente, digamos, estábamos ante una poesía validada por otro tipo de cosas, ¿no? Por lisonja precisamente al país, sí, por este sentido de ruralidad y todo, pero Roberto Sosa de alguna manera establece lo que es un discurso universal, por supuesto, dotado completamente de unas formas poéticas inéditas en el país, sí, y en pleno diálogo con la literatura hispanoamericana que se está escribiendo. Lógicamente el premio Adonais, sí, en 1968 tiene mucho que ver con eso. Así es. O sea, no es que le dan el premio a cualquier persona, claro, por un poema bonito, no tiene nada que ver. Sí. O sea, le dan el premio precisamente porque estamos ante una poesía que tiene, en primer lugar, aparte del valor humanista, sí, profundamente vinculado, digamos, sí, a las dificultades del ser humano, tiene un valor estético, sí, extraordinario, novedoso. Sí. Y es un Roberto Sosa, la poesía de Roberto Sosa, por ejemplo, se caracteriza porque uno al final ve aquella extraordinaria sencillez en la construcción, pero eso no es fácil. O sea, llegar a construir un poema no es fácil, no es difícil. Sí. Y hay una maestría completa. Sí. Yo traté al poeta en los últimos años, siempre lo consideré un hombre con un sentido del humor que yo cada vez que me juntaba con él recuerdo que me decía, venga, voy a decir algo único, ¿eh? Sí, y soltaba unas frases, pero sumamente extraordinarias, sí, y era así un humor letal, sí, pero muy bien intencionado, y eso a mí me encantaba. El otro aspecto de la obra de Roberto Sosa que me interesa mucho es la relación de la obra con la vida, digamos, del país, sí, con la vida de Centroamérica, con la vida de América Latina. Sí. Aunque la obra de Sosa rebasa todos esos criterios, ¿verdad? De poeta nacional, rebasa su poeta universal. Sí. Y en tercer lugar, algo que es interesante, que aprovechando que está doña Lidia aquí, así es. Yo lo he dicho abiertamente, este país no fue justo con Roberto Sosa hoy. Tal como lo mencionaba, sí. Hoy que mucha gente se golpea el pecho con su nombre, ¿no? Así es.
Pero Roberto Sosa en este país, muchas instituciones lo trataron mal, muchos personajes. Y hay que reconocerlo así públicamente. Claro. Claro que sí. Y queda una tarea extraordinaria por para delante. El futuro, y es la obra de Roberto Sí. Sosa. Pero con intelectuales como ustedes, teniendo a la mano también instituciones tan, ¿verdad?, de prestigio, de tanto valor, tenemos que darnos a la tarea, así como le estamos haciendo esta noche. Claro. Y qué lindo pues que así sea, porque somos muchísimos los que admiramos su trabajo, su obra, y es importante que en vez de tanta cosa negativa que a diario se da, busquemos y que florezca lo positivo a través del arte, de la poesía y de estos grandes hombres, que es precisamente por lo que Honduras debería de estar con ese rostro en el exterior, y no de tanta mala noticia, de tanta nota roja, de tanto negativismo, sino de hombres de valor como Roberto Sosa. Es increíble porque es una obra que yo creo que ya debe pensarse ya a nivel de Estado. Así es. O sea, no solo a nivel de las instituciones, no solo a nivel de la familia. Así es. O sea, el Estado tiene una responsabilidad con la obra de Roberto Sosa. Y sobre todo. Sí. Por ejemplo, ahorita que está don Porfirio Lobo Sosa, que está haciendo su trabajo, don Porfirio Lobo Sosa tiene un compromiso con esta familia, tiene un compromiso con esta obra. Sí. Y con los hondureños. Por supuesto, porque Roberto Sosa ya pasa a ser sí. del imaginario de los hondureños. Correcto. No pasa a ser, digamos, de un grupo, de otro grupo, de los académicos, de los que piensan de un modo, no. Estamos hablando de una obra que precisamente por esa trascendencia y porque vuelve por aquellos grandes dilemas del ser humano, debe estar ya incluido dentro del currículum educativo. Y Salvador, hablando, Doña Lidia, nosotros, el grupo familiar nuestro está pensando hacer una solicitud, no sé si al Congreso o a la Presidencia de la República, de que en los programas escolares se incluya el estudio de la obra de Roberto Sosa. Claro. Aquí lo están viendo, mire doña Lidia, para que usted, así, así se vea la obra y así se oiga. De Roberto Sosa, para que las nuevas generaciones lo conozcan, ¿verdad? Claro. Y que sea conocido pues a nivel a todos los niveles, digamos los niños, los adolescentes, y para que cuando sean adultos pues no sea un personaje extraño para ellos. Por supuesto, ¿verdad? Claro que sí. Hay libros de texto que le dedican 3 líneas. Sí. Y sin embargo, los cómics y a un montón de novelas le dedicamos libros enteros. Y era lo que hablábamos ahora, Pedro, cuando veníamos, que yo les decía la importancia de sacudir a nuestro país. Así es. ¿Verdad? La importancia de sacudir al pueblo, y no solamente al pueblo, sino que sacudir a aquellos que tienen la facilidad y tienen el poder como para poder realizar algunas cosas. O sea, en lo personal es indignante, y sí, lo voy a decir, sumamente indignante el hecho de que hasta después se comience a conocer la obra, cuando debería ser una lectura obligada, como dice doña Lidia, una lectura diaria, ¿verdad? Debe formar parte de nuestra vida. Un hombre que puso en alto el nombre de nuestro país fuera. Sí. Y yo recuerdo que mientras yo leía, cuando nos enteramos y yo empezaba a leer los diarios y todo lo que publicaban y todo lo que decían, yo decía, Dios mío, ¿qué nos pasa, verdad? Sí. ¿Qué nos está sucediendo? Recuerdo que comenté el artículo de un escritor en la Tribuna, de un artista que mencionó sobre el hecho de cómo era posible que nosotros no conocemos la obra de nuestros escritores, de nuestros artistas. Entonces yo creo que esto debe de ser un punto de partida, como tú mencionabas. Roberto Sosa tenía una frase catapultante al respecto y definitiva. Dila, sí. Roberto Sosa, a pesar de que es un hombre que se entregó totalmente al oficio de la literatura, ¿no? Sí. Porque no solo era un poeta, era un investigador, antólogo. Yo recuerdo una frase que él decía y que de alguna manera resume la desgracia de este país respecto a sus escritores, ¿no? En Honduras todo poeta es inédito. O sea, aunque esté publicado, aunque... Es una cruda realidad. Así es. Es una cruda realidad. Sí quisiera rescatar que a pesar de todo esto que es la realidad, a pesar de todo creo que los hondureños
saben de la poesía de Roberto Sosa, porque